Recuerda, tomar 4 onzas de agua. Recuerda, tomar 4 onzas de agua. Ya estamos, dijo David. No sé Sí. quién va a comenzar. Bueno, estamos en Facebook también. Estamos ya, creo, conectados y listos para empezar con el primer simposio de exalumnos lasallanos. Tengo el honor, por esas circunstancias de la vida, de estar en medio de tanta sapiencia y de significación para la identidad lasallana de Guayaquil. No soy digno de esto, pero tengo el gusto de ser el moderador de este evento que cuenta, como ustedes están observando, con glorias y figuras de nuestra institución, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por sus tiempos. Y a quienes, por cierto, les deseo todos los parabienes y lo mejor que les puede pasar en estos duros momentos de pandemia. No hace falta presentarlos porque quienes compartimos y vivimos nuestra infancia y adolescencia con ellos, los conocemos extremadamente bien, les tenemos mucho cariño, sabemos cómo piensan, sabemos cuál es su perspectiva sobre los temas que han tratado y estamos muy seguros de lo que hay en sus corazones porque nos los enseñaron. Así que quería primero honrarlos a todos ustedes y decirles que me siento muy feliz de que hayan sido sobrevivientes de esta tragedia y que su permanencia en la vida siga dándose minuto a minuto de esta manera tan prodigiosa, tan cariñosa, tan afectiva, tan lasallana. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, Luis. El formato me obligaba a presentarlos a uno por uno, pero creo que independientemente de lo leal que soy a los formulismos, no es adecuado, sencillamente porque ya sabemos quiénes son ustedes, los admiramos, los queremos una vez más, les digo, y la comunidad entera que se ha valido del aporte de distintos ámbitos de la vida de ustedes, los tiene plenamente identificados. El tema que hoy nos ocupa es la educación virtual en tiempos de COVID. Un gran paso, podríamos técnicamente calificarlo así, en el tema de la educación. Pero al mismo tiempo, una gran dificultad, especialmente y lamentablemente para quienes son excluidos de la posibilidad de la conectividad. Decía que este es un gran paso porque este es el futuro. La pandemia nos empujó a encontrarnos con el futuro. Antes de empezar con el análisis de nuestras realidades y de las perspectivas que tenemos con respecto a la educación virtual, para mí es importante que nos contextualicemos en nuestras propias realidades. ¿Cómo era la educación en sus tiempos? Y haciendo un análisis retrospectivo de lo que vivimos o de lo que aprendimos hacia dónde vamos, ¿ustedes están de acuerdo en que la educación en algún momento de su proceso tiene que ser necesariamente presencial, o esta alternativa, que tampoco considero es circunstancial solamente por la pandemia, es lo que
debemos ya consagrar como un mecanismo o una forma de educación. Vamos a empezar receptando el criterio del doctor Luis Sarracín. Doctor. Buenas tardes a todos ustedes, distinguidos amigos y compañeros que traen a mi mente todos los gratos momentos que vivimos en esas paredes maravillosas de nuestro Colegio San José. No por cuestiones de edad, sino de experiencia. Luis Antonio, al presentarnos, dijo que llegaba el momento en que nos teníamos que enfrentar con el futuro de la enseñanza, de manera que ésta sufriese una translocación verdaderamente completa hacia caminos que no habíamos todavía explorado y que se vinieron súbitamente por los accidentes epidemiológicos que estamos viviendo. Pero no, yo no estoy de acuerdo en que nos estamos enfrentando al futuro, porque esto, la enseñanza virtual, jamás, ese es mi criterio, y me enterrarán con él, podrá ser una opción de enseñanza de manera absoluta y total. Yo creo que, y de acuerdo con la experiencia, para poder ser un dependiente de una enseñanza de esta naturaleza, se requiere un cierto grado de madurez física, mental, emocional, y eso es justamente lo que carecen los educandos que van a ingresar a la primaria o a la secundaria, porque es justamente la inmadurez y la incapacidad de reaccionar con criterio, con aplomo, con solvencia frente a las circunstancias de la vida, las que obligan a que exista y existirá siempre un guía, un tutor, un conductor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, la presencia del maestro, la enseñanza presencial, no solamente es fundamental, sino que además mantiene ese concepto humanista de lo que es la enseñanza y que se basa fundamentalmente en el contacto que tiene el maestro con sus alumnos. No se olviden ustedes que lo que pretende la educación y lo que hemos pretendido siempre, y en ese aspecto pienso que posiblemente Roberto me dará la razón, es esta extraordinaria vivencia, ese intercambio fabuloso que se dio siempre entre el maestro y sus alumnos, que no solamente fueron para aprender y asimilar los conocimientos que se les participaba con dedicación, con responsabilidad, con amor, con profunda ética, sino que además se formaron porque con sus receptores infantiles y juveniles iban captando con esos radares de la propia naturaleza la actitud, el comportamiento, la manera de ser y la forma de enseñar de quienes fueron sus maestros. Desde la manera como se honraba la puntualidad, la forma de vestir del profesor siempre pulcra, siempre límpida, su responsabilidad, mostrar que no iba a improvisar o a hablar o a decir simplemente tienen el tiempo libre mientras yo descanso y me la paso los 45 minutos rascándome la barriga. No, sino entregando, no solamente muchas veces en el tiempo que estaba establecido, sino que para muchos de nosotros
la campana no existía y a veces nos prolongábamos sin hacerle caso porque estábamos embebidos, habíamos entrado en esa vorágine del placer de enseñar y queríamos por lo menos terminar con un punto determinado antes de suspender la enseñanza. Les enseñamos la ética porque eso desgraciadamente es una de las circunstancias que han liquidado la educación. Ya nos enseña ética, ya nos enseña lógica, ya nos enseña civismo. Ahora hay una serie de novedades de última adquisición que pretenden introducir en la mente de los alumnos, de los jóvenes, de los niños, y que no tienen de ninguna manera un verdadero significado evolutivo y una profunda estructuración y modelación de su genoma para hacerlos proactivos, para hacerlos útiles, para ser altamente rentables en materia de lo que podrían constituirse como ciudadanos de una república, de un país. De esta manera, este es para mí simplemente la enseñanza virtual en tiempos del COVID, no es más que una circunstancia, es un evento, es un accidente, puesto que no deja de ser una simple transferencia de conocimientos. Yo hablo y tú escuchas, allá si entiendes, allá si comprendes, allá si tienes dudas, a eso a mí no me interesa. Yo cumplo lo que me dicen que diga y tú tienes que cumplir oyéndome lo que digo y se acabó. Si lo aprovechas bien y si no, también. Esa es la realidad absoluta de la enseñanza virtual, contra la cual yo estoy plenamente en desacuerdo, no en los momentos actuales, porque entiendo y comprendo que es un proceso de apoyo educativo para que no pierdan el tiempo y de todas maneras tengan una opción de poder tener su mente dedicada a algo que pueda hacerles de provecho. Pero ¿qué vamos a decir, por ejemplo, de la distractibilidad de un niño o de un joven? Que muchas veces con la presencia del maestro y en plena clase, a veces a algunos les cuesta captar o retener o actuar a manera de imán para poder absorber su atención. En ese aspecto no tuve con mucho gusto y ahora puedo decir ese problema y tampoco lo tenía Roberto porque lo escuchaban siempre hasta con el sexto sentido para poder no perderse sus enseñanzas. Eso no puede perderse porque sacaremos autómatas que ven, que oyen, que entienden algo, que comprenden poco y que terminan siendo una especie casi de androides con una cierta formación, una cierta capacitación. Por lo tanto, mi posición es de que este es un accidente y como hombres de fe que somos, esperamos que el virus desaparezca próximo y esta malhadada experiencia de enseñanza virtual desaparezca, explote, se enfume en la estratosfera y de la cual no nos quede ni el más mínimo recuerdo, aparte de poder tener los implementos que puedan servir siempre para algo. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Ha sido muy claro su criterio, contundente desde la perspectiva pedagógica, la importancia de volver a las aulas y de tener una educación presencial donde se idealice, porque creo que esto es importante especificarlo, idealice la persona del maestro para poder captar sus conocimientos, emular sus ejemplos y todo lo que ello representa. Sin embargo, en estos momentos nuestra realidad es dura. Esta es la única opción para impartir clases, salvo que se decida un aplazamiento que sería muy perjudicial para nuestros niños y adolescentes. Al mismo tiempo, creo que también es importante analizar otra perspectiva. El COVID nos trajo esta forma de enseñanza que devela el desastre que significa la conectividad en el Ecuador. Para dato lamentable, debo contarles solo en el sector rural lo que pasa.
el 16% de familias, que son aproximadamente 700.000 niños, tienen acceso a el Internet. De un universo de más de 4 millones de educandos. Es decir, hay un porcentaje mínimo que tiene la capacidad de, en estos momentos, de estar recibiendo clases. Entonces, el análisis toma otra perspectiva dentro de la solución de nuestras necesidades. Es lo injusto que ha sido en nuestra lamentable historia democrática el encuentro con la modernidad, con la tecnología. Quiero pedirle al ingeniero Roberto Vitar que nos dé luces sobre el asunto. De repente, estamos exagerando demasiado, pese a que las estadísticas son duras. Ya vimos imágenes de niños que tienen que subirse a los árboles para poder conectarse. De repente somos demasiado duros y exagerados en relación a prever que se va a dar un fracaso con esto aquí, tal como el doctor Luis Sarracín lo ha descrito perfectamente en su intervención. Ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Yo no he dado clases virtuales nunca. Por lo tanto, no tengo la experiencia desde ese punto de vista. Lo que sé es por artículos, opiniones de preclaros maestros que todavía están en la labor de dar clases y que han trabajado con el área virtual. Hay opiniones muy serias del hermano Ricardo Orellana, que los ha escrito en el periódico digital La Trinchera, igual el señor Roberto Briones, en el mismo diario, y mi experiencia personal pasa a ser a través de mis nietos, que han recibido este tipo de clases. Creo que la educación virtual está muy bien para este caso. Entre no tener nada y tener la educación virtual, enhorabuena la virtual. Pero esto es como una cosa provisional por la pandemia que tenemos. Pero si queremos establecer de una manera permanente la educación virtual sobre la presencial, hay que hilar fino. Es peligroso. Lo presencial tiene 1000 ventajas. Entre ellas el poder influir, el poder explicar, el poder empujar, el dar la imagen, el poder invitar a la imitación, la creación de virtudes. Es muy fino y muy inteligente el trabajo presencial. En el virtual, yo estoy viendo a mis alumnos en los cuadraditos que aparecen en la pantalla. No sé si está atendiendo, quizás está mirando la pantalla y pensando en el juego electrónico que tiene más abajo en las rodillas. De modo que no hay cómo controlar realmente el aprendizaje. Para instruir es una buena herramienta. Para formar, no lo creo. Distinto es en niveles más altos. Si uno tiene una maestría, esa persona que asiste a la maestría paga caro y está muy interesado en recibir la maestría por la vía virtual. A ese no hay que estarlo controlando, que esté atento o no. Él va a estar participando porque sabe que a través de eso va a conseguir el cartón que desea y que le va a servir para mejorar su estatus. Entonces, a nivel niños y jóvenes colegiales, no está bien el establecer en forma permanente la educación virtual. En ninguna parte del mundo se ha hecho todavía. Hay experimentos y aplicación del sistema virtual donde no puede ser presencial por alguna razón, porque no llega el profesor al sitio o porque hay una pandemia como la que estamos viendo. Es todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ahora hay otra perspectiva que también es importante analizar en este asunto. El doctor Sarracín hablaba de que no sabemos cómo van a reaccionar los estudiantes frente a este nuevo reto. Hasta este momento, 3 semanas de educación virtual, sabemos que se ha tornado por diversos factores en un problema para el estudiante, precisamente por todo lo que ustedes señalan, porque definitivamente una cosa es la pantalla y otra cosa es la presencia. Pero ¿qué hay de los maestros? El doctor Guillermo Nat ha sido maestro de toda la vida y yo estoy seguro que también él tiene un criterio sobre la posición de los maestros en relación a este sistema. Porque el alumno lo único que tiene que hacer es aprender
y vincularse a un link para recibir la instrucción. Pero el profesor tiene que prepararse. Y adicional al hecho que representa la tecnología, Oye, que también es conflictiva, ven. el tener que dar clases de una forma completamente distinta a lo que ha venido haciendo durante años es un problema. Es algo que frustra, que genera ansiedad. Doctor, ¿cómo lo manejaría usted? Doctor Nat. Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Un saludo a todos los que están en la señal. Para empezar, quisiera referirme a que estamos ante un suceso inoportuno que es un obstáculo para el desarrollo normal de nuestras actividades docentes. Y sí, efectivamente, es un reto para los maestros. Hay maestros jóvenes, hay maestros que no son tan jóvenes, hay maestros que manejan la tecnología más que otros, y por qué no decir así, hay maestros que tienen más corazón, más anhelo de enseñar. El otro día yo vi un video que me impactó mucho de ver una maestra, creo que era en playas o en una población costera, que daba sus clases presenciales a los alumnos después de dar la virtual. Es decir, acompañaba a los niños que no tenían computadora, iba a las casas a darles un refuerzo. Esa parte es la que nos interesa. Yo hago preguntas más que respuestas, porque esto es nuevo para todos, para mí también. Existen programas estructurados y diseñados para educación virtual. Son todas las materias adecuadas para educación virtual. Yo no sé cómo, no me imaginaría al ingeniero Vitar enseñando a un niño o a un joven a trazar un círculo utilizando un compás en la computadora, porque yo a él lo recuerdo siempre con aquel compás grande de madera en el pizarrón cuadriculado que tenía de matemáticas. Entonces, ¿cómo pude hacerlo? Para mí que enseñaba ciencias naturales es más fácil, porque en biología tenemos una serie de ayudas didácticas. Pregunto yo, el profesor de educación física, pues le pondrá un video de zumba o de baile, pero ¿realmente estamos preparados los maestros? Yo creo que no. Se necesita un mayor esfuerzo y tiempo dedicado al trabajo pedagógico. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que preparar la clase, que no es fácil. Yo en mi trabajo actual aquí hago parte de educación, porque yo hago educación para pacientes, y en esta época he tenido que aprender a hacer videos, y he convertido mi cuarto en una sala de cine porque he tenido que poner luces y todo para hacer videos, y créalo que no es tan fácil porque se demora muchas horas en crear un video. Entonces, ¿estamos preparados? Yo creo que no. Y yo también coincido con el doctor Sarracín, que espero que esto sea por una emergencia. Aparte de eso, yo como maestro, yo extraño es la presencia física del alumno, el poder mirarlo, el poder estar con él, acompañarlo, porque nuestro fundador basaba la educación en el acompañamiento al joven. Entonces, yo no sé cómo se puede hacer un acompañamiento virtual. Yo sí pienso que debe haber un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, porque efectivamente al joven hay que educarlo en lo virtual, hay que enseñarle las herramientas, porque más adelante, cuando él vaya a un posgrado, cuando él vaya a algún centro técnico de superior, tiene que tener una base de conocimientos de cómo trabajar las materias en forma virtual. También imagínese usted esto con un niño de 4, 5, 6 años, que es un inquieto, y que si está allí tiene que estar con su papá, con su mamá, con la abuelita, con la persona que lo cuida. Pero en el momento en que dice, siéntese aquí, va a ser una dificultad. ¿Tendrán la oportunidad los niños de tener una persona al lado?
Yo creo que no. Los métodos de evaluación. ¿Existe un método adecuado de evaluación del trabajo virtual? A modo de broma, salió un video el otro día que decía, la maestra estaba tomando lista y preguntó por Pedrito. Pedrito sí está, pero tiene dañado el micrófono, contestaba otro compañero. Y Pedrito no estaba. Hay riesgo de suplantación. Es difícil realmente. Y por último, si hablamos de maestros y de centros educativos, el momento que transformemos la educación en virtual, va a haber dificultades económicas para los servidores complementarios, porque hay que ver la parte humana. ¿Qué hace toda persona? ¿Qué hace todos los que tienen servicio de transporte al colegio? Todos los que hacen transporte a los niños y jóvenes. Ese problema lo tienen ahora, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo llevar a los niños a la escuela. Aquel que hace el almuerzo escolar, aquel que está en el bar, todo aquel que está alrededor de la educación de un joven tiene un problema. Tenemos que ser humanos. Repito, para concluir, debe haber un equilibrio entre lo presencial y lo virtual. No podemos descartar ni lo uno ni lo otro, pero como maestro, yo personalmente creo que la presencia física, el contacto y el acompañamiento son la base de una buena educación. Gracias, doctor. También ha sido muy aleccionador su comentario. Mayoritariamente hasta este momento vamos receptando la idea de que es necesario volver a las clases y que no hay nada que pueda reemplazar a la educación presencial. Quiero ahora darle la palabra al economista Rómulo Crespo. Economista, sin tratar en lo absoluto de faltarle el respeto a ustedes que son una eminencia y para mí son un ejemplo en todos los aspectos de la vida. ¿No cree usted que de repente estamos denostando, como decía al inicio de este simposio, el encuentro con el futuro, tomando en cuenta de que en las sociedades más civilizadas, en realidad la educación virtual ya forma parte de los protocolos de educación? En Alemania, por ejemplo, a la semana hay 2 días dedicados a la educación virtual, como parte de un proceso incluso de integración con la familia, entre los padres, que también se convierten en educadores, y los hijos. De repente estamos resistiéndonos a esa realidad, no por desconocimiento, sino porque los tiempos mejores, los que vivimos a plenitud, necesariamente tenían el contacto person to person. Por favor, economista. Buenas tardes a todos. Felicidades. Yo me alegro de la forma como se ha expresado el doctor Sarracín, el ingeniero Vital y el doctor Nar. Realmente yo venía simplemente como observador porque no me habían dicho nada que tenía que preparar, pero de todas formas mi opinión es que justamente esta forma de aprendizaje no permite una interrelación entre alumnos y profesores. Eso justamente va a influir muchísimo porque no hay mejor cosa que la interrelación entre las personas. Además, no solo, sino que el hecho de que la gente pobre no puede o no tiene una cosa fácil para aprender, pues con eso están perjudicando a miles y miles, o yo diría millones de estudiantes, porque no solamente aquí en el Ecuador, sino en todas partes del mundo, en donde la gente no tiene las cosas necesarias para poderse, para poder aprender, para poder hacer. Y justamente para mí el aspecto virtual solamente sería, como dijo el ingeniero ahorita, para la gente ya que tiene su capacidad o que ya está dispuesta para un alto grado, para doctor, para un especialista. Pero en cambio para la gente que comienza, para los niños, para los jóvenes, pues no me parece desde ningún punto de vista oportuno. Pero esta pandemia que nadie pensó, ni nadie vivió, porque ninguno de nosotros hemos vivido esto, porque una cosa es de que sea generalizado y que nadie pueda salir, que nadie pueda hacer, pues, y que sea
un contagio inmediato que no sabe de dónde viene el contagio, pues eso ha hecho de que exista realmente una inseguridad en todo el mundo. La inseguridad viene en los padres, la inseguridad viene en los niños, la inseguridad viene en todas las personas. Yo creo que nadie está de acuerdo con esta forma de enseñanza virtual, porque como presentó Luis presentó algo relacionado con la gente que vive en el campo, que no tiene lo suficiente, que tiene que subirse a los árboles, que tiene que ir buscando dónde ponerse de acuerdo con el profesor o con el colegio, pues ahí estamos viendo la cantidad de cosas inesperadas que se ven. Pues esto va a acarrear un sinnúmero, digamos, de dificultades. Y además, lo que decía el doctor Saracín, no hay la comunicación para que el profesor sea también un ejemplo, en donde se demuestre que las cosas se tienen que ir aprendiendo cuando se va interrelacionando, cuando se va haciendo una convivencia. Si no hay convivencia, pues no resulta nada. La convivencia es fundamental. No existe ninguna formación, no existe ninguna comunicación si no hay una convivencia. Y la convivencia, justamente, claro, comienza en la familia, pero la convivencia va desarrollándose inmediatamente en el colegio, en la escuela y cosas por el estilo, en la sociedad, en el barrio. Y esto no se vive. ¿Por qué? Por esta pandemia. ¿Y por qué? Porque tenemos esta facilidad ciertamente de estudio, porque también es la única herramienta que se puede aprovechar y que es natural ahora. Si no hubiera habido esto, imagínese usted tanta gente que se quedaría sin aprender o además perdiendo el año. Porque yo, por ejemplo, sé por algunas personas, ¿no?, de que van diciendo, no, yo este año prefiero que mi hija o mi hijo pierda el año, pero yo no quiero esto. Yo de ninguna manera, y no tengo las facilidades para esto. Y aquí, por ejemplo, el padre de familia ya tendría que dejar padre de familia, madre de familia, quien sea, tendría que dejar algunas cosas para poder sustituir al maestro, cosa que no se puede. Claro que el ejemplo comienza desde la casa. El padre también es el formador y cosas por el estilo. Que desde este punto de vista podríamos decir que se puede descubrir más a la familia. Pero también tenemos que pensar que el hijo prácticamente queda solo, porque el padre tiene que trabajar, la madre tiene que trabajar, y entonces es un individuo que está simplemente aislado. Y con eso, pues, le digo con toda sinceridad, no estaba preparado para decir esto, pero me sale, porque tampoco me han notificado ni han dicho, pero me presenté para precisamente poder ver y presenciar lo que dicen las celebridades. Pero ha sido muy importante escuchar su criterio, amigo mío, porque usted es un maestro y usted nos da muchas luces. Vamos ahora a conversar con Rafael Galarza sobre este tema. Supongamos que esto dure unos 2 o 3 meses más. En la expertise que tienes, Rafael, como educador, ¿qué proyectas para cuando se vuelva a la clase? ¿Falencias, vacíos, problemas de nivelación profundos que nos hagan en ese momento preguntarnos, ¿valió la pena o no esta aventura en la que nos hemos embarcado de la comunicación, de la información, de la educación virtual? ¿Qué piensas acerca de eso? Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. En la previa tuve dificultades de audio. Entonces hago la pregunta. A todos un gran abrazo, a mis maestros, a mis exalumnos que están en la pantalla también y fuera de ella. ¿Qué nos espera cuando volvamos en 2 o 3 meses? Coincido con lo que nos indicó el doctor Sarracín. No creo que volvamos este año a las aulas y la dificultad va a ser inmensa. ¿Ya? Señalamos hace un ratito de que va a haber dificultades para muchos que son dependientes del funcionamiento de la institución educativa, los bares, etcétera. Sin embargo,
los padres, los maestros hacen su esfuerzo. Recordemos que el maestro es maestro dentro del aula y fuera del aula, y que los padres son los primeros educadores de sus hijos. La pregunta es, ¿están los padres en nuestro país preparados para educar y guiar a sus hijos en una educación virtual? Cuando en nuestro país hasta el 2014 había un 60% de analfabetismo digital. En la actualidad todos tienen un celular, muchísimos tenemos celulares. La pregunta es, ¿lo sabemos utilizar para la investigación y la comunicación o simplemente lo usamos? Muchísimas computadoras hay. La misma pregunta, ¿la sabemos utilizar? Y los padres, cuando trabajan en sus equipos, dan ejemplo a sus hijos. Por otro lado, va a haber muchos vacíos. ¿Por qué? Porque no hay control directo del maestro. El maestro necesita estar frente a sus estudiantes. ¿Qué nos espera? Una educación mixta, en la cual el profesor en el aula refuerce lo que el estudiante hizo en la casa vía online. Gracias a Dios, de los que estamos en este momento, en este grupo, soy un profesor híbrido. ¿Qué significa eso? Antes de retirarme del plantel, yo ya trabajé con plataformas digitales en las cuales los estudiantes podían ingresar, trabajar en las tareas, para practicar sus lecciones, su pronunciación, etcétera, y el sistema los evaluaba y me lo comunicaba a mí. Sin embargo, venía la irresponsabilidad de alumnos y padres de familia, ya que muchos, o algunos, digamos algunos nomás, se prestaban sus códigos de ingreso y cobraban para solucionarle el problema a otros. En nuestro medio, ¿quién garantiza que el estudiante está haciendo lo real? ¿Quién nos garantiza que el estudiante está trabajando frente a la pantalla o tiene un juego digital en sus piernas? Ese es el detalle. Los vacíos van a ser inmensos. Pero lo importante es que debemos volver. Creo yo que este año también debería ser un año especial, salvo para los alumnos que están en tercero bachillerato. Los otros años, para los otros estudiantes, creo yo que debería ser el inicio del año siguiente. Prepararlos para culminar el año siguiente. No este año. Este año, desgraciadamente, va a ser 60% perdido por este sistema de educación en línea. Gracias. 60% perdido por ese sistema de educación en línea que además se paga. O sea, es triste el panorama para el hogar ecuatoriano. En esta primera parte nos ha quedado clara la posición de maestros con respecto a educación virtual. Volver a las clases es indispensable para interrelacionar con el alumno. Pero siento que hay una carga de parte de ustedes al tema de los valores. Y yo estoy completamente de acuerdo en eso, porque aprendí en la Salle y en cada circunstancia de mi vida profesional que lo más importante que puede existir en un ser humano son los valores. Vuelvo a preguntarle al doctor Sarracín, ¿no cree, doctor, que ya llegó el momento de que padre y madre en casa se conviertan ahora sí en lo que nunca debieron de dejar de ser, que era en los educadores, en los verdaderos valores en sus hogares, para que la educación, aunque sea virtual, sencillamente sea un refuerzo de eso? Porque siento que ustedes van más por ahí. Sí, es necesario que en la materia, en la impartición de las materias, haya una metodología más clara y presencial, que solo lo puede dar el profesor en el aula. Pero los valores que no se pueden transmitir por el internet ni por una ventana de Zoom, eso les compete a los padres. Ya llegó el momento entonces, la pandemia nos ha traído, nos ha reencontrado con esa responsabilidad ineludible, que no se puede, que nadie la va a enseñar mejor que en el hogar. Doctor, por favor. Mira, Luis Antonio, yo creo que esa es una posición muy difícil porque hay que ser, sobre todo, absolutamente realista. Los padres en el Ecuador, en un porcentaje altísimo, no podrán de ninguna manera incorporarse a la educación y enseñanza de sus hijos, porque ellos no estarán en casa. Ahora, con la crisis económica tan grave que deja inmerso al país,
a consecuencia de la pandemia que ha provocado un nivel de desocupación y de angustia económica a todo nivel, pues saldrán desesperados a buscar el sustento. Y en la casa no habrá ni padre ni madre. Es decir, habrá un porcentaje de niños y jóvenes abandonados a su suerte, haciendo quién sabe qué cosa en lugar de estar aprendiendo. Tú decías que yo estaba o me había manifestado en contra de la enseñanza virtual. No, de ninguna manera. Yo creo que es muy importante y muy provechosa, pero hay que saber cuándo y hasta dónde. Es decir, puede en la secundaria, por ejemplo, en los últimos 3 años, darse 1 o 2 horas de educación virtual para ir sensibilizando a los jóvenes de este sistema que les va a ayudar más tarde en su formación superior, pero de ninguna manera para sustituir lo que es insustituible. Hablamos de la moral y de la ética, y tú acabas de mencionar cómo se prestan el link o el código para trampear en los actos de carácter virtual. Ellos tienen que aprender que hay cosas que son imposibles de lograr, el toparse con maestros. Imagínate usted, o imagínate tú la posibilidad de ustedes de que alguien se hubiera acercado en Navidad con una botella de Johnny Negro a decirle al ingeniero Vitar que por favor le suba los 2 puntos que le faltan. Ese tipo era prácticamente un precadáver. Es decir, no tenía precio. Entonces aprenden otras cosas. Aprenden que en el mundo que están, donde hay putrefacción, donde hay sobornos, donde hay corrupción, hay quienes tienen la capacidad y la fortaleza de enseñarles que las cosas se adquieren por sufrimiento, por dedicación, por méritos, por esfuerzo, y jamás por un tráfico de influencias o por una prebenda o cualquier otra actividad paralateral a lo que es la enseñanza. De manera que, y como dijo Roberto, me parece, cuando se va a una situación en la cual hay que pagar una suma muy fuerte para lograr una capacitación, un masterado, un PhD, entonces sí, es muy diferente la posición de quien recibe ese tipo de enseñanza, porque en hacerlo bien se va su vida, se va su futuro, y tiene la madurez adecuada como para poder seguir fielmente todo el proceso, pero a cabalidad, sin ni siquiera intentar ni copiar ni trampear, porque en eso se va o se pone en juego su futuro. Esa es una instancia que no se podrá eliminar y que más bien es muy provechosa e importantísima para esos niveles. Pero la enseñanza presencial no podrá, no deberá jamás ser sustituida. En cierto nivel de formación, de los 15 en adelante quizás, podrá complementariamente ir empezando a sensibilizarlos de la metodología que encontrarán en su futuro, pero la presencialidad es inadmisible en el sentido de que pueda ser sustituida por una educación virtual. Gracias, doctor, por su criterio. Ahora le pregunto al ingeniero Roberto Vitar. En las actuales circunstancias, ingeniero, ¿usted hubiese aceptado ser profesor virtual? Consciente, le digo, de que sus clases eran muy técnicas, muy científicamente técnicas, por la naturaleza de la materia que impartía, pero más allá de eso, por las proyecciones que seguramente usted hubiese tenido antes de tomar una decisión de formar parte de un proceso de educación virtual. ¿Hubiese tomado la decisión de participar o sencillamente se hubiese excusado? La materia se olvida. En pocos años queda un recuerdo, una cultura general.
los valores se impregnan. De modo que si me piden que dé clases virtuales, podré dar matemáticas, dibujo técnico, educación en la fe, las materias que he dado siempre, virtualmente. Pero no tendría el mismo efecto desde el punto de vista de los valores que se deben de inculcar. Para mí es muy importante tener la oportunidad de hablar con el alumno, con uno que lo veo distraído, con uno que lo veo preocupado, con uno que lo veo que no responde cuando sí podría responder. Poderlo llamar y conversar con él y tratar de sacarlo adelante. Ese es mi trabajo. Porque dictar clases, cualquiera dicta clases. Pero saberlo llevar, saberlo sacudir, ver que progresa, que cambia, eso tiene que hacerlo uno personalmente. No sé cómo se hace virtualmente eso, delante de todo el resto del grupo. Así que contestando a su pregunta, señor, prefiero no dar clases virtuales. Gracias. Porque esa clase, ingeniero. lo que voy a enseñar, se va a olvidar de todas maneras. Gracias, ingeniero. Usted apunta a lo que verdaderamente importa. Usted apunta a lo que verdaderamente importa. En estos momentos en que estamos observando a una juventud que se encuentra envuelta en escándalos de corrupción, definitivamente tenemos que reafirmar quienes pasamos por las gloriosas aulas de San José de la Salle que lo más valioso que recibimos, que la materia fue buena, que la ciencia fue espectacular, fueron esos valores que nos daban las luces de ser mejores seres humanos. Y bueno, pues algunos fracasaron, otros estamos en la lucha, pero creo que no ha llegado hasta este momento una vorágine de rechazo hacia nuestra historia como institución de enseñanza de valores a lo largo de la historia. Doctor Nat, creo que independientemente de nuestros criterios personales sobre lo que se ha hecho hasta este momento, que a las luces claras nos permite ver que no va a ser un aporte para la educación de nuestros educandos. Creo que es importante reconocer el esfuerzo que están haciendo los maestros, el esfuerzo que están haciendo los directivos por tratar de empatar la idea de la educación en esta crisis tan dura que ha sido la pandemia. ¿Qué sugeriría usted para el después de? Porque en algún momento vamos a tener que recibir otra vez a los alumnos en las aulas y seguramente habrán problemas que afrontar, pero ¿cuál sería su sugerencia a los directivos, a los profesores para que esa malla curricular no pierda no solo su vigencia, sino su importancia en el contexto de la educación en el tiempo? Sí, efectivamente, vuelvo a lo que decía, la palabra equilibrio presencial virtual. Tal vez, no ahora, un poco más adelante, porque como médico y conocedor coincido con el doctor Jardín, en este momento es imposible por el riesgo que tienen los niños y jóvenes, no se puede. Pero más adelante, ya cuando las condiciones de reapertura de la sociedad lo permitan, puede hacerse de manera equilibrada. ¿Cómo lo haría yo? Los lunes, miércoles y viernes, a la mitad de los estudiantes de cada curso. El martes, el jueves y el sábado, la otra mitad. Entonces tienen 3 días a la semana presenciales, la mitad de alumnos para poder conservar el distanciamiento social. No es lo mismo trabajar en un aula que tenga 40 que un aula de 20. Los 2 días en que los estudiantes están en casa, a ellos se les envía los trabajos para que sean hechos en casa, en la computadora, y se los envíe al maestro. En segundo lugar, viene la parte del transporte del joven. También, de esa manera, todos los jóvenes tienen que acceder a un servicio de transporte especial, porque a ellos hay que cuidarlos mucho. Entonces, lo podemos hacer de esa manera, una parte de la educación virtual y otra parte de la educación presencial. Además, me parece un poquito difícil
cuadrar horarios y cuadrar programas con, creo que son 11 materias, si no me equivoco, por lo menos cuando yo estuve eran 11 o 12 materias que tenían, 12 asignaturas. Entonces, tiene que reverse los programas y enseñar lo básico, que es área numérica, área de lenguaje, área de ciencias naturales y área de estudios sociales. Lo que sí podría, porque Rafael también yo mencionó, el idioma extranjero puede trabajarse con plataformas virtuales porque ya existen. Es decir, hay partes que ya existen, hay partes que hay que buscar la manera de inventárselas, porque esto de aquí lamentablemente nos cogió a todos desprevenidos. Pero eso es lo que yo haría, hacer un sistema mixto de educación presencial. No cargar al estudiante con tantos conocimientos, tantas materias, sino que ya decirle, bueno, usted necesita saber esto y darle lo preciso. Y eso nos ayuda a que esos 3 días en que el joven está, podamos estar con él, podamos verlo, podamos acompañarlo y podamos explicarle muchas veces lo que no entendió al hacerlo solo en casa. Esa sería mi sugerencia y una postura que creo que es bastante sana. Perfecto, doctor. Quedó también muy claro esa sugerencia muy buena. Lo que usted dice es lo correcto. Se trata de evitar la aglomeración. El distanciamiento social es posible, ordenadamente, responsablemente, es posible en estos momentos. No sé, sinceramente, no lo he escuchado, pese a que lo hemos preguntado como periodistas a la ministra cuándo finalmente terminará este proceso para volver a las clases. Evidentemente tenemos que esperar que cambie el semáforo a verde, pero aún así creo que, como dijo el economista Crespo, todos estamos tan nerviosos, preocupados, estamos angustiados, estamos ansiosos. Creo que los padres de familia tomarán la decisión en algún momento de ser prudentes y seguir en esto de la educación virtual por temor a enviar a sus hijos a que se contagien, más ahora aún que se conoce el virus de Kawasaki, que está perjudicando a los menores. Pero en todo caso es lo que hay. Y vamos ahora, he decidido aprovechar las últimas intervenciones para conversar con Luis Carló y Jorge Vera sobre el tema de las tecnologías, porque ellos son muy técnicos. Hemos escuchado ya a nuestros maestros, la mayoría piensa que esto es pasajero, que no es el encuentro con el futuro. Me lo dejó bien en claro el doctor Luis Sarracín, que la mejor educación será definitivamente la presencial. Pero no podemos denostar el hecho de que el mundo cambia todos los días y que la tecnología ya forma parte de nuestra existencia. De hecho, podríamos señalarlo, en algún momento muy cercano, formará parte de nuestro organismo. Entonces, ¿cómo mezclamos esta posibilidad que nos ha abierto la circunstancia de la pandemia? Empezamos por con Luis Carló. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo también, como Rómulo, solamente me considero un asistente invitado nada más, pero ya que me han dado la oportunidad, primero felicitarlos por la iniciativa de habernos reunido virtualmente, y ya eso es un gran paso adelante. Es la tecnología de hoy, el mundo de hoy. Esta reunión posiblemente físicamente a la final no se hubiera podido llevar a cabo porque a la final no hubiéramos ido todos o no hubiera asistido unos 2 o 3, pero gracias a la tecnología estamos reunidos virtualmente y podemos hacer una discusión, tal cual se podría hacer una discusión con nuestros alumnos, aquellos que a la final tengan algún tipo de interés más especial, más profundo en determinada materia. Toda la tecnología ha llegado para quedarse, no la podemos diseñar. Este año es un año terriblemente malo, de desgracias, de muertes, y yo dudo mucho que el año lectivo se reinicie en este año. Este es un año perdido. Bajo estas circunstancias, como están las cosas, ¿era eso o era nada? Así que tampoco es que es la gran cosa. Definitivamente los alumnos, los muchachos, los jóvenes no tienen el grado de madurez como para aprovecharlo seriamente, pero ¿es eso o es nada? Y agradecerles a ustedes pues por esta iniciativa, de haberlos visto a mis profesores y compañeros de hace muchos años,
y poder escucharlos en sus gratos y sus sabios consejos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Jorge, defiende la tecnología a la que te perteneces. Mucho cuidado. Tranquilo. Antes que nada, quiero aclarar ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Hay una confusión. Hay una confusión entre enseñanza en línea y la enseñanza remota de emergencia. La enseñanza en línea, o si queremos decirlo educación virtual, obedece a una planificación, más no como está ahorita. Es decir, ahorita todo se lo ha hecho abruptamente. Se ha dado es un instrumentalismo al docente. Es decir, no se le ha dado un enfoque educativo. Y aparte, que la educación virtual es en el fondo una modalidad que debe, muy personal, debe de ser exclusivamente virtual bajo unas circunstancias absolutamente especiales. ¿Ya? Absolutamente especiales. De ahí la formación básica debe, desde mi punto de vista, tener la prioridad, ¿ya? Presencial con un apoyo virtual, ¿ya? Porque en una u otra forma ya los saberes, ya la enseñanza, ya no está centrada en ella misma, está centrada en el aprendizaje. Es decir, está centrado en el estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Ya se habla hace años, sobre todo en la última década, que ya el docente tiene que ser un neuroeducador, tiene que ser un ingeniero de aprendizaje, donde la tecnología no es el fin. No es el fin. La tecnología tiene que ser transparente. Entonces, el docente, para hacer este nuevo modelo, tiene que tener una filosofía de base, una filosofía que se sustente en el humanismo. UNESCO habla con su frase educar para la vida, cuando La Salle ya lo tenía años atrás, desde el siglo pasado, si no estoy, ¿ya? Entonces, las modalidades presencial, semipresencial y virtual hay que saberlas aplicar en el momento adecuado, pero el objetivo jamás es la tecnología. El docente, en el fondo, se ha encontrado ante 3 puntos importantes. Primero, el COVID. Así de sencillo. No hablemos de los descuidos de las instituciones, llámese gobierno, educativas, en el fondo de cómo tuvo que haber incluido en su currículo la tecnología digital de una manera adecuada, sino que es como está. Es decir, el COVID cambió todo. Llevó a la educación a zamarrearla. Entonces, ¿qué ocurrió? Se crearon expectativas laborales al docente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo va a evaluar? O sea, perdón la expresión, lo pusieron contra la pared. Muy diferente, porque no tiene nada que ver, guste o no le guste la tecnología en un momento dado a un docente, es el cómo lo están llevando a trabajar. Entonces, él tiene un problema. El problema es cómo estar en el sistema educativo actual que está en emergencia. ¿Cómo va a estar? ¿Por qué? Porque hay una transformación digital en marcha de la sociedad, pues. Entonces, la educación no puede estar dispar con ese mundo laboral. Ya no puede. Entonces, la educación es la base. Los valores. Y aquí viene lo más duro con lo que voy a decir. El aprendizaje disruptivo, es decir, aquel que entra y nadie lo sabe, abruptamente, desde el niño que está manejando ese celular, esa tablet, etcétera, está aprendiendo cosas que en un momento dado nadie lo sabe. Entonces el docente tiene que ser una persona que se tiene que preocupar cómo aprenden ahora las generaciones. En fin, hay bastante que hablar, hay bastante que decir, pero desde mi punto de vista, para mí hay una confusión muy clara y absoluta. La enseñanza en línea que obedece a una planificación
y a una enseñanza remota de emergencia que lo que se está dedicando es a dar contenidos. Y la prueba está lo que pasa en algunos centros educativos, donde el estudiante se pasa horas en la computadora y en el fondo, desde mi punto de vista, no va a haber asimilación. ¿Por qué? Porque está mal. Está mal. Una hora de clase virtual, ojo con lo que voy a decir. Así como estamos ahorita en una presencia virtual, pero hay una presencia virtual, una clase debe estar en un promedio de 25 minutos, no más. Si nosotros nos cansamos frente a la computadora, preguntemos el resto. Muchas gracias. A mí me da la impresión de que los estudiantes están encantados porque estamos en la época, en la generación de los millennials, y para ellos todo, absolutamente todo es a través del internet, a través de la computadora, a través del celular. De repente esto, y ya para finalizar este simposio, le voy a pedir al doctor Luis Sarracín, el decano, que nos dé luces. De repente esto de este involucramiento a la tecnología, al internet, a las computadoras, a los celulares, ha desplazado lo que verdaderamente importa, doctor Sarracín. Es decir, nos vemos en una disyuntiva. Creemos, como había advertido Jorge, de que no nos hemos preparado mucho para esto que es definitivamente inaplazable, que es la virtualidad, pero al mismo tiempo creemos que también estamos exagerando con ella. Y lo que verdaderamente importa está quedando a un lado. ¿Cuál es su llamado, doctor Sarracín, a los hogares, a las familias, para que tomen conciencia de los límites que incluso una educación virtual o una vinculación a la virtualidad debe conllevar? Bueno, diré para aclarar algo, que es imposible poner freno o impedir el progreso de la ciencia en beneficio de la humanidad. Si le damos a un joven para que lea Julio Verne el libro donde está De la Tierra a la Luna, se niega a hacerlo y se ríe porque dice, eso es una vulgaridad, eso no sirve para nada, eso es un invento, así se llegó a la Luna. Efectivamente, fue maravilloso lo que pensó Julio Verne, pero la realidad que se vivió fue totalmente distinta. Por lo tanto, hay que actuar con criterio médico, es decir, saber interpretar los elementos que están a nuestra mano y disposición y saber dosificarlos para que cada uno llegue en la medida que corresponde en función de lograr un beneficio y un accionar positivo en quien lo recibe. Somos una estructura maravillosa hecha por Dios y tenemos expresiones físicas gracias a un aparato neuromuscular tan bien constituido. Tenemos expresiones mentales gracias a un cerebro maravillosamente estructurado y tenemos expresiones de carácter espiritual que son el fruto de toda una serie de vivencias y experiencias. Por lo tanto, yo creo que el secreto está en saber tomar los elementos que el progreso y el desarrollo de la ciencia ponen en nuestras manos y aprender a darles el uso adecuado que deben tener para que su utilización sea fundamentalmente orientada hacia el beneficio de su crecimiento, desarrollo y prospección, y no más bien a una involución que provoque deterioro y perjuicios. Eso es lo que debemos hacer. Perfecto, doctor Sarracín. Y para finalizar, ingeniero Vital, entonces entendemos que es necesario control. A algunos no nos gusta mucho esa palabra, ya nos trataron de controlar en la década pasada, pero control. Control para que nuestros jóvenes y adolescentes, que son los educandos, los que están en el proceso de formación, sepan que en esto de la virtualidad también hay límites. ¿Qué piensa usted acerca de eso, por favor? No, hay un problema de audio.
el alumno, la falla está allá, no, el maestro tiene también que ver mucho en esto. Hay la vieja expresión de que la letra con sangre entra, usted la habrá escuchado. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con ella, pero es la sangre del maestro, no la sangre del alumno. De modo que la letra con sangre entra, pero es la sangre del maestro. Volviendo a lo que está usted preguntándome, mi querido amigo, es necesario el control, por supuesto, pero el control a todo el sistema educativo. No solamente pensar en que al alumno hay que estar detrás de él. Muchas veces los maestros fallamos y fallamos bastante. Control es necesario. Ok, muy bien. Vamos entonces ya a finalizar, pero no sin antes enviar saludos de quienes nos han escrito hasta ese momento. Algunos, hay muchos mensajes, no se pueden todos, pero se compendian básicamente en saludos afectivos a los grandes maestros de La Salle. Cristóbal Tigua, José Francisco Sandoya, Fanny Bravo. Jaime Cabrera nos dice, totalmente de acuerdo, estimado doctor Nat, nada como la interacción profesor-alumno. Pedro Moreira Valenzuela nos dice, saludos, maestros, Dios los bendiga y María Santísima los siga protegiendo bajo su manto protector. Luis Illesca Jones dice, saludos y mucha salud a mis queridos maestros, éxitos en todo. Andrés Peñafiel dice, mis queridos maestros, fuerte abrazo. Saludos, Francisco Tapia Maguad. José Sandoya nos dice, ahora esto es, el docente está sobrecargado de trabajo y el docente sobrecarga de tareas o PDFs a los niños y jóvenes. Hay una falta de equilibrio total. Valeria Ceregas nos dice, Papá Vitar, promoción 58, presente. Brian Carrera, saludos a grandes docentes y educadores de la juventud lasallista del Guayas. Luis Isa Alarcón, qué nostalgia y tantos buenos recuerdos. Saludos a todos mis entrañables maestros. Beatriz González Morales, felicitaciones al doctor Luis Arracín Dávila, al ingeniero Roberto Vitar Maguad, grandes docentes lasallanos. Roberto Morales, qué alegría ver a tantos de mis profesores juntos. Larga vida al San José. Andrés Villavicencio, saludos de estimados amigos. Francisco Javier Lituma Cabezas, saludos profesores. Jaime Poveda Merchán, felicitaciones a los grandes maestros lasallanos. Esos son algunos de los mensajes que nos han enviado. El afecto, el cariño está ahí. Eso no cambiará ni así nos metamos el chip de la computadora en el cerebro. Siempre estará el deseo de verles, el deseo de compartirles, el deseo de darles un estrechón de mano, de darles un abrazo, esos sentimientos quedaron muy bien inculcados y absolutamente nadie los cambiará. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes. Estoy muy claro en sus apreciaciones, en sus criterios. Han sido aleccionadores. He tratado de ser equilibrado. Al inicio empecé con la visión de que hay que apoyar esto porque creo que ya hemos sufrido bastante con este tema de la pandemia y con todas las desgracias políticas y sociales que estamos atravesando. Entonces hay que tener una actitud positiva, pero no se puede tampoco rayar de inocente cuando hablamos sobre todo de educación. Y me quedó claro de esto. Tenemos que hacer lo posible para regresar a las aulas, porque no hay nada como la educación presencial. Concordamos entonces en ese criterio y pues llegó el momento de la despedida. Les agradezco a todos ustedes por haber estado en este evento y por haberme permitido sobrellevarlo. Que Dios los bendiga y que haya muchísimo más de ustedes para la educación y para la patria. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Bueno, creo que se terminó la reunión en Face.